Hola a todos, yo soy Yulla, soy estudiante de la maestría en astronomía aquí en el Observatorio Astronómico Nacional. Hoy vamos a hablar un poco acerca del telescopio espacial James Webb. Vamos a llamar a esa charla 4 cámaras para gobernar Instagram. Y como ustedes ven por aquí, imagino que reconocerán este ojito de la cultura popular, ¿cierto? Que es el ojo de Sauron. Y por aquí tenemos algo a lo que le gustaba observar el ojo de Sauron. ¿Ustedes recuerdan qué era lo que observaba Sauron en las películas o en los libros? El anillo único, ¿verdad? Y esto que está acá, que está observando el ojo, es la nebulosa del anillo. ¿De acuerdo? Entonces, pensemos en eso. Una nebulosa para gobernarlos a todos y 4 cámaras para gobernar Instagram. Debería incluir una risa malvada aquí, pero ya se va a dar cuenta más adelante por qué viene una risa malvada aquí. Bien. Empecemos con una pequeña introducción acerca del telescopio espacial James Webb, es decir, cosas que cuando uno se involucra en astronomía debería saber o aprender acerca de ese telescopio. Entonces, ese telescopio es súper importante porque nos permite ver en estas longitudes de onda que están aquí en el infrarrojo, aproximadamente de 0.6 micrómetros, muy cercano al óptico, de hecho alcanza a coger un poquito del óptico, hasta el infrarrojo medio, aproximadamente 28.5 micrómetros. Ahora, ese telescopio básicamente tiene 2 objetivos grandes, importantes. El primero es estudiar los orígenes cósmicos, observar los orígenes cósmicos. Y es buscar, de alguna manera, las primeras galaxias u objetos luminosos formados muy poco después del Big Bang. Esos son los objetivos principales. Y también observar la evolución de las galaxias, desde su formación hasta la era actual. Y, por otro lado, también desde el punto de vista cosmológico, estudiar la formación de estrellas, desde sus primeros estados hasta la formación de sistemas planetarios, sistemas protoplanetarios y también trampas de polvo. Digamos que esa parte podría ser la parte de cosmología y evolución estelar. Y otra parte súper importante y súper cool es observar las propiedades físicas y químicas de los exoplanetas y analizar su potencial para la vida. Esos son los objetivos generales de ese telescopio. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, y si este video sale bien y si tenemos muchos likes y suscriptores, vamos a hacer una tanda de varios videos, ¿de acuerdo? Por ahora, hoy, de las 4 cámaras que tiene el instrumento, vamos a charlar muy fuertemente solo de una. Pero vamos a mencionarlas todas. Entonces, este instrumento de ciencias, este telescopio, tiene 4 instrumentos principales. Entonces, esos 4 instrumentos son MIRI, por acá, NIRCam, ya miramos qué significan estas siglas, NIRSPEC y el NIRIS, ¿de acuerdo? Esos instrumentos se componen básicamente de cámaras, espectrógrafos y cronógrafos. Entonces, las cámaras, como todos sabemos, es para tomar imágenes de ciencia, ¿de acuerdo? No las llamamos fotografías, llamémoslas imágenes. Los espectrógrafos básicamente es para causar difracción, para romper la luz en diferentes colores, en sus diferentes longitudes de onda y poder analizarla. Y los cronógrafos básicamente son para tapar las estrellas y ver qué hay alrededor de ellas cerca, como por ejemplo exoplanetas. Y así poder analizar mejor los exoplanetas, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos ver una estructura general. Por ejemplo, en el caso de MIRI, este tiene una cámara principal, 2 espectrógrafos y un cronógrafo. Ahora, esta misión está planeada para que dure entre 5 a 10 años. Recuerden que son datos clave, cosas generales que uno debería saber. 5 a 10 años de vida, probablemente 20, igual que Hubble, tal vez dure 20, incluso más. Esta misión se lanzó en un cohete Ariane 5 el 25 de diciembre de 2021 y llegó a su destino el enero 24 del 22, o si dependiendo de la parte del mundo en el que tú estás, enero 23, ¿de acuerdo? Ahora, si vieron aquí este espejo primario dorado, este espejo primario tiene un diámetro de 6.5 metros aproximadamente y la apertura, el área de esta zona dorada es de 25 metros cuadrados, de nuevo aproximadamente. Está hecho en material de berilio, recubierto por una fina capa de oro. El berilio, todos los espejos totales, tiene aproximadamente 705 kilogramos. Eso es un montón, es súper pesado por lo grande.
Y cada segmento de estos, el solo vidrio, el solo espejo, tiene aproximadamente 20 kilogramos. Y cuando se ensambla con las cosas necesarias para ensamblarlo, quedan 30 kilogramos por espejo. Ahora, otros datos importantes es su distancia focal, que son 131 metros, es su distancia focal efectiva. Eso es un montón. Todos aquí saben que es la distancia focal de un telescopio, ¿verdad? Listo, súper. Así nos evitamos esa parte. Si alguien no sabe, puede preguntar. Ahora, la resolución óptica de este telescopio, de la parte dorada del espejo primario, es de 0.1 arcosegundos. Bastante buena, pero no lo suficiente. Otras cosas adicionales a sus generalidades es, por ejemplo, el escudo solar que ustedes ven acá. Eso que parece un paraguas. Ese escudo solar es aproximadamente el tamaño de una cancha de tenis. Y la idea es que reduzca su temperatura de operación del telescopio a menos de 50 grados Kelvin. Eso es bastante bajo. Claro, ahí hay un pequeño pie de página con esos 50 Kelvin. Lo veremos más adelante. Uno de los instrumentos funciona todavía menos, a 4 Kelvin. ¿De acuerdo? Pero los otros tres funcionan en 50. Ahora, este recubrimiento de oro tiene algo súper interesante, y es que es muy poquito. El ancho de esta capa de recubrimiento es de 100 a la menos 10, o si quieren 100 nanómetros. Eso es muy pequeño. ¿Ustedes saben cuánto es el ancho de un cabello humano? Dime. Exacto, en micrómetros, y esto está en nanómetros. Por ahí, del ancho. ¿De acuerdo? Porque eso es 1000, ¿no? Digamos que son 100 nanómetros. Es un poquito más chiquito, del orden del cabello humano. Y lo interesante es que esa masa es de 50 gramos, aproximadamente. Eso sería algo así como una pelota de golf de oro. Imagínense coger esa pelota de oro y aplastarla para que cubra el tamaño de una cancha de tenis. ¿Se dan cuenta de la dificultad tan brutal que eso tiene? Entonces, eso fue un desafío súper grande. Ahora, como alguno de ustedes decía, ese telescopio está súper lejos. Está orbitando en un punto que llamamos el punto L2 de Lagrange, que está aproximadamente a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. Listo. Ahora, si ustedes se fijan en esos datos generales, cuando uno empieza a ir más profundo de los datos, uno podría hablar de manera más gruesa acerca de tres aspectos. Por ejemplo, ¿cuál es el hardware de este telescopio? Sus características y cuál es el soporte general que tiene este hardware. Otra cosa que uno podría clasificar son los instrumentos de ciencia, que son 4 instrumentos. El instrumento de infrarrojo medio, conocido como MIRI, la cámara de infrarrojo cercano, NIRCam, el espectrógrafo sin rendija y la cámara de infrarrojo cercano, que es NIRIS, y también el espectrógrafo de infrarrojo cercano, que es NIRSPEC. Ahora, si se van a dar cuenta, algunas palabras son un poquito complicadas de traducir al español, no se pierde un poquito de precisión, pero de todas formas las voy a traducir, ¿de acuerdo? Y aparte de los instrumentos, que es la parte técnica que vamos a ver hoy, una de estas 4, otra cosa que uno se puede preguntar es qué pasa con esos datos, con las imágenes que se están tomando. Es decir, ¿la comunidad tiene acceso a esos datos? La respuesta es sí. Sí hay acceso a esos datos libres. Después de 6 meses de la observación, se puede acceder a esos datos. Cualquier persona puede hacerlo. Aparte de los datos, otra cosa que uno siempre se tiene que preguntar en astronomía es ¿qué pasa con esa fuente de información? Lo que en inglés llamamos el pipeline. ¿Qué pasa con esa calibración científica de esos datos? También, ¿qué pasa con la calibración del telescopio? Es decir, el telescopio se lanzó en su momento, en el 2021, se calibró, pero hay que garantizar de que él siga manteniéndose calibrado a lo largo del tiempo, que no se vaya a descalibrar. Y también mencionar los problemas conocidos que tienen los datos del telescopio James Webb. Entonces, aquí pasan cosas súper interesantes porque no se esperaba que, por ejemplo, tuviesen unos fantasmas que llamaron, unas manchas que no deberían estar ahí, pero aparecen. Llamaron los ghosts, los fantasmas. Aparecen unos rayos como si fueran rasguños en las imágenes y eso no se esperaba que pasara. También aparecen unos barras de luz, como si fuesen cortes con una espada Jedi, con un sable de láser, aparece algo similar a eso, y eran cosas que no se esperaba que hubieran en los datos. Entonces son cosas que uno tiene que saber de cierta forma. Ahora, de todo eso que podríamos hablar,
Hoy vamos a enfocarnos, como dijimos en la charla, en las 4 cámaras para conquistar Instagram. Y de esas 4 cámaras vamos a hablar una, pero vamos a hablarlo de forma muy profunda. Aún así, no tan profundo como se podría hacer. Uno podría hablar de una sola de estas cámaras durante 4 horas, una tarde entera, y tal vez el tiempo no sería suficiente. Sin embargo, vamos a hacer el esfuerzo por hablar de una de estas cámaras. Vamos a tomar a Miri. Puede ser cualquiera de las 4. De forma general, el campo de vista, o Field of View, o FOV, vamos a llamarlo, el FOV, el campo de vista del telescopio es este. Él puede tomar fotos simultáneas, ¿de acuerdo? Con varios instrumentos a la vez. Míralo como esto. Por acá 2 cámaras de NIRCam, por acá está Miri, es el que vamos a ver, por acá está el otro espectrógrafo, por acá está otro espectrógrafo, y este FGS, o sensor de ajuste fino, realmente, como dice el nombre, es para ajustar, es para calibrar el instrumento. No toma imágenes de ciencia, ¿de acuerdo? Puede tomar imágenes, puede tomar fotos, sí. Perdón, imágenes, fotos no. Puede tomar imágenes, pero no son imágenes de ciencia, son imágenes de calibración, ¿de acuerdo? Entonces, por eso no cuenta como instrumento de ciencia. Es más un instrumento de calibración, de autocalibración. Entonces, vamos a ir con Miri. De acuerdo. Entonces, vamos a ir un poquito más profundo en lo que dijimos anteriormente. Yo les dije que teníamos cámaras, que vamos a llamarlos el imaging en inglés. Teníamos la espectroscopía de campo integral, que es básicamente el IFS. Teníamos también, en general, espectroscopía multiobjeto. ¿Qué significa eso? Si ustedes vieron la imagen de atrás, en una sola imagen aparecen muchas estrellitas, ¿cierto? Entonces, algunos instrumentos, permiten que yo pueda tomarle la espectrografía, el espectro, a cada una de las estrellas al mismo tiempo. Eso significa espectroscopía multiobjeto. Una sola imagen y puedo tomar varios espectros a la vez. ¿De acuerdo? En este caso solamente lo tienen NIRSpec, los demás no lo tienen. La espectroscopía de un solo objeto, pues es eso, que básicamente solamente puedo tomar un objeto a la vez. Ese lo tienen todos. La espectroscopía sin rejilla, cuando uno analiza la parte de espectroscopía, se forma algo como vemos aquí abajo. ¿Sí lo ven todos ese triangulito? ¿Sí han visto, por ejemplo, la portada de Pink Floyd? Cuando este cristal parte, difracta la luz, pues eso significa la rendija. La rendija está haciendo esa labor de partir la luz, ¿de acuerdo? Uno puede hacer la espectroscopía con rendija o sin rendija. Partiendo la luz o no partiendo la luz, como uno necesite. También puede hacerse otra cosa que llaman son series de tiempo, que es tomar medidas a lo largo del tiempo, imágenes a lo largo del tiempo y ahí analizarlas. También se puede utilizar cronografía, que como les dije es tapar la luz de la estrella para que se pueda ver qué hay alrededor. En ese caso solamente Miri y NIRCam tienen cronógrafo. Y también se puede hacer interferometría con máscaras, que es básicamente eso, enmascarar la estrella, colocar un filtro enfrente de la estrella, ¿de acuerdo? En ese caso solamente lo tiene NIRIS. Ahora, yo les había dicho que esos instrumentos iban desde el 0.5 micrómetros hasta los 30 micrómetros. Y estos 3 NIRCam, NIRSpec y NIRIS están alrededor de 0.6 a 5 micrómetros, un poquito más, un poquito menos alguno, es el rango. Y el que ve más hacia el rojo es Miri, que es el infrarrojo medio. Si ustedes recuerdan la parte del espectro visible, el infrarrojo cercano está más cercano hacia el visible, ¿verdad? O sea, es como más azulado, digámoslo así. Significa que tiene un poquito más de energía, es más caliente. Este que está acá, el del infrarrojo medio, pues es un poco más hacia la parte del rojo. Es decir, tiene menos energía esos fotones, es decir, son un poquito más fríos. Y eso hace que para que sea posible observarlos, tú necesites enfriar mucho más ese instrumento Miri que los demás. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora vamos a pensar en el campo de vista, en el field of view. Entonces, Miri, que es un instrumento, se compone de varias cosas, como dijimos, la cámara o el imager, que es este que estamos viendo acá, con esta área de 73.5 segundos de arco por 112 segundos de arco. Esa es la cámara, digamos, del campo de vista principal. Por supuesto, él también puede ver aquí, aquí y acá, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? No sé si alcanzan a ver que aquí hay una barrita gris, ¿sí la ven? Ahí también hay algo. Ya miramos acerca de eso, vamos por partes. Ese es el campo de vista del imager. Ahora, estos que están acá son los cronógrafos.
¿Sí se dan cuenta que aquí está la plaquita, la bolita que tapa la estrella central? Y este web, MIRI, tiene un nuevo tipo de cronógrafo, que son los que llamamos QPM. Ya vamos a mirar qué significa eso. Pero ese sería su campo de vista. De nuevo, seguimos sin saber qué es esto. Si yo los cojo juntos, el instrumento ya completo, ya sabemos que esta parte es el imager. Aquí está el cronógrafo tipo Lyot, que es básicamente una bolita. Aquí están estos otros 3 tipos de cronógrafos. Ya miramos qué son, por qué son especiales y diferentes a este y qué ventajas tiene. Aquí, realmente no es solamente esta barrita, es hasta abajo. Está lo que llamamos el LRS Slit, que es básicamente el Low Resolution Espectrómetro o espectrómetro de baja resolución. ¿De acuerdo? Y como tiene un slit, es decir, que tiene un prisma. ¿De acuerdo? Digamos que tiene una rejilla de difracción que me permite partir la luz. Y acá, arriba, tenemos el MRS, que es el Medium Resolution Espectrómetro, que es otro espectrómetro con mayor resolución que este pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que ahí están 2 espectrómetros, el LRS, el MRS, está la cámara y están los 4 cronógrafos. Ese sería el campo de vista. Y yo les había mencionado en la diapositiva anterior que este, como tiene que ver una frecuencia más fría, es decir, menos energética, pues tiene que ser enfriado más. ¿Cómo son esas curvas de temperatura? Son así. Entonces, aquí están los grados en Kelvin. Se me fue el clic, lo siento. Y aquí está la fecha de lanzamiento, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, acá NIRCam es uno de los que más rápido se enfrió. Pero al final de operación está el FSM, que es parte de MIRI, ¿de acuerdo? Y aquí está la temperatura del escudo solar, que es básicamente el que está enfriando, el que va a quedar más caliente. Esa sería la curva de temperaturas de operación. Claro, eso, fíjense que aquí nos llegó a la temperatura final. Esta barrita que está acá en 4 Kelvin es la temperatura de operación de MIRI, ¿de acuerdo? El temperatura objetivo. Es decir, que mientras estos pueden quedarse por acá en esta línea que está acá, que es 50 grados Kelvin, MIRI, que viene por aquí, tiene que seguirse enfriando hasta que llega hasta aquí abajo, los 4 Kelvin. Entonces, por eso tomó tanto tiempo en comenzar a operar, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, estos 3 que están acá, los espejos dorados, el eSIM, se enfriaron súper rápido. Pero MIRI le tardó más tiempo en hacerlo. Entonces, por eso es que tardó tanto tiempo en entrar en operaciones. Ahora, otra cosa importante de esto, aparte de su temperatura y su campo de vista, es el camino óptico. Entonces, cuando ustedes tienen un sensor de cámara, ese sensor es algo como esto que está aquí, el de MIRI. ¿Sí ven que cabe en la mano de una persona? Entonces vamos a ver cuál es el camino óptico de este instrumento. Créditos a la ESA. Quiero que cuenten el número de reflexiones que van a ver. Aquí abajo está el espectroscopio de resolución media. Y por aquí arribita está este sensor, este detector del imager. Entonces vamos a ver cómo entra luz y cómo se refleja adentro. Ahí hay un espejo. Ahí hay otro. Otro. ¿Sí ven aquí que esta rueda tiene colorcitos? Esta es la rueda de filtros que me permite seleccionar qué frecuencia quiero ver. De toda la luz que viene acá, aquí viene la combinación de todos los colores, de todas las longitudes de onda. Y aquí selecciono yo cuál quiero ver. Aquí hay una reflexión, otra, y aquí llega al detector. Entonces fíjense que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reflexiones. Eso fue una de las cosas más complicadas de hacer, porque MIRI, debido a la baja temperatura de operación, hacer que eso funcionase con la reflexión y que se mantuvieran las propiedades físicas fue súper complicado y causó que el proyecto se retrasara bastante tiempo. Voy a echar un vistazo a cómo funciona la rueda de filtros. Esto lo hicieron en el Max Planck, la parte de MIRI Europa. Cada uno de estos es un cristalcito diferente que me permite pasar solo cierta longitud de onda. Esos filtros tienen estos nombres: F560, 770,
1000. Y quiero que se den cuenta que la frecuencia central que me permite observar tiene que ver con el nombre. 5.6 micrómetros, 7.7 micrómetros, el F1000 son 10, el 11.30 es 11, el 12.8 es 12.8 y sucesivamente, ¿de acuerdo? Claro, los filtros no solamente tienen una frecuencia central, tienen otro tipo de propiedades súper importantes para el punto de vista óptico. Uno de ellos es el poder de resolución, tanto en longitud de onda como en ángulo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, estamos viendo el poder de resolución a secas, en longitud de onda, ¿de acuerdo? Todos estos videos los pueden encontrar subidos en las redes sociales de los institutos que estoy dando agradecimiento aquí abajo, ¿de acuerdo? Entonces no se olviden de seguirlos, darles like, porque está la información bastante interesante todo el tiempo. Así funciona la rueda de filtros. Y dense cuenta que es un mecanismo mecánico bastante sencillo. A menos que lo quieras colocar a 5 grados Kelvin, ahí ya la cosa se complica un poquito. Ahora, como les decía, estos filtros básicamente lo que me permiten ver es analizar la respuesta en frecuencia de este instrumento. Es decir, esa respuesta en frecuencias me permite qué tantos fotones pasan por cada electrón que se absorbe. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos mirando aquí, esa eficiencia. Y aquí por longitudes de onda. Entonces fíjense que algunos son más eficientes para pasar, por ejemplo el azul en 10 micras, a diferencia, por ejemplo, de esta respuesta que está acá, que no es tan chévere, no está tan centrada, es un filtro pasabandas. Entonces cuando ustedes vean en sus cursos de circuitos o de física, el circuito pasabandas debería ser una montañita, por ejemplo, como esta verde que está aquí, algo así, o como esta azul que está acá. Fíjense que este ancho de banda es bien chiquitico, es un filtro bien fino, a comparación de, por ejemplo, este verde, que se superpone acá con el otro. Entonces son ciertos problemas de respuesta en frecuencia, pero bueno, uno siempre trata de buscar la frecuencia central, donde hay mejor respuesta. Este tipo de respuestas en frecuencia se caracterizan en el laboratorio, antes de enviarse. Otro parámetro súper importante cuando uno toma una imagen, y yo creo que ustedes lo han visto cuando, por ejemplo, toman una fotografía con su teléfono o con su cámara profesional, es el tiempo de exposición. ¿Cuánto tiempo va a estar el obturador abierto antes de que tome una imagen? Entonces, en el caso de MIRI, de forma general, los instrumentos tienen una respuesta de tiempo de exposición de este tipo. Básicamente, cuando yo primo el reset, aquí no hay imagen, aquí es donde comienza la operación, ¿de acuerdo? Donde se abre el obturador. Aquí se cierra una vez y toma un conjunto pequeño, un grupo pequeño de imágenes, ¿de acuerdo? Y eso es lo que llamamos un frame. Entonces fíjense que para construir un frame, él está tomando 1, 2, 3, 4 imágenes, ¿de acuerdo? Luego toma otro frame y luego toma otro frame en grupos de A3. Después de eso, él ya cierra esa primera integración y comienza con una segunda integración. Y así sucesivamente, dependiendo del tiempo de exposición que uno quiera. Se me están escapando los clics, lo siento. ¿Se dan cuenta que esta función que está aquí es una función rampa? Que es la que uno ve, por ejemplo, en cálculo integral, en ecuaciones diferenciales o en sistemas dinámicos. Y entonces, cuando uno estaba en esas asignaturas, a uno le decían lo importante que es la respuesta al impulso unitario del sistema, o la respuesta a la rampa del sistema. Es eso, exactamente eso. Fíjese que algo de tercer, cuarto semestre es súper importante. Y por supuesto se puede calcular. Este tiempo que está aquí, entre muestras, es algo que se cuadra en laboratorio, ¿de acuerdo? Puede ser menos, puede ser más, dependiendo de la necesidad del instrumento. Básicamente, él toma esta foto, esta imagen, por cada píxel. ¿Recuerdan cuánto era? No hemos hablado todavía de eso, ¿cierto? Pero bueno. Este tiempo de reposo que está acá, pues es el mismo que está aquí. Entonces uno podría calcular cuánto es el tiempo total de exposición, que es básicamente sumar todos estos tiempitos. Uno llegaría a una ecuación como esta. El número de grupos por este tiempo de muestreo por el número de integraciones que haya. ¿De acuerdo? Y como la primera que está aquí no se cuenta, hay que restar 1 al final. Entonces básicamente sumar esos tiempos de exposición.
Ahora, si se dan cuenta, que no les dije, este que está aquí es un modo que se llama el Fast R1. Básicamente es el que menos tiempo de exposición toma, pero no tiene por qué ser así. Claro, al ser un modo fast, significa que está tomando menos imágenes. Y si toma menos imágenes, significa que la imagen total al final, menos frames. Si toma menos frames, significa que la imagen total al final, que es el tiempo de exposición, va a ser de menor calidad, ¿no es así? Entonces, para eso, en el caso de MIRI, ese es para MIRI, ¿de acuerdo? Estas gráficas y números son para MIRI. Para el caso de la cámara, del imaging. Hay otro modo para el tiempo de exposición, que es el modo lento. Que es básicamente se toman, en cada frame, se están tomando todavía más muestras, cada 10 microsegundos. Claro, eso hace que el tiempo entre frames sea mayor. Y por eso el modo lento. Pero, a la larga, este modo lento tiene mucha mayor calidad en las imágenes. Entonces, dependiendo del objetivo, del objeto al que usted quiera apuntar, escogerá o un modo de tiempo de exposición o el otro. Depende de cuánto detalle necesite. Y es lo que se puede calcular y se debe calcular cuando uno hace las propuestas de observación, hay que calcular esto. Entonces, si tú pasas la propuesta de observación diciendo quiero observar X nebula y coloco un tiempo de exposición X porque creo que es suficiente, te la rechazan. Tienes que calcular esto. Y tienes que decir por qué ese tiempo y por qué no más, por qué no menos. Porque el tiempo que tú tomes extra es tiempo que le estás quitando a otro observador. Entonces, es un tiempo que cuesta bastante. Ahora, cuando uno ve esas imágenes de MIRI o en general de los otros instrumentos, las primeras que miramos había un montón de estrellas, pero no tiene que ser así. Yo podría no tomar el campo de observación completo, sino un pedazo chiquitico, que es lo que llaman un subarreglo, ¿de acuerdo? O subarray. Entonces yo puedo cambiar el tamaño en píxeles de esto, que es lo que ya hemos visto. Por ejemplo, el arreglo completo de la cámara, del imaging, es de 1024 por 1032. Quiero que comparen eso con su teléfono. Sus teléfonos alrededor hoy en día están en 4K, es normal, ¿no? Incluso 8K. Fíjense que este es apenas un K. Entonces el teléfono que ustedes tienen ahí en el bolsillo es 4 o incluso 8 veces más poderoso que esa cámara que está allá arriba. Sin embargo, no es necesario que estas cámaras tengan tantos píxeles en resolución. ¿De acuerdo? La información que se necesita es otra. No es resolución lo que nos importa en términos de píxeles, es resolución más bien angular, como el lambda sobre el delta lambda que decíamos. Entonces básicamente sería el espacio que les había mostrado antes, 74 arcosegundos por 113 arcosegundos, y el tiempo máximo por cada frame es alrededor de este que está aquí. Yo podría tomar un subarreglo más pequeño, por ejemplo de 256 píxeles, o el de 128 píxeles, o el de 64 píxeles, ¿de acuerdo? Que son más pequeños. De aquí estarían los tamaños, por ejemplo el de 256 es así chiquitico. Y desde luego aquí están las máscaras, ¿no? Los cronógrafos. Ahora, veamos esta imagen completa del imaging. Algo así sería una imagen que está aquí. Créditos, por ejemplo, aquí no está, Eric Smith. Estas imágenes están en el GitHub de él. Cualquier persona puede entrar, mirarlas, descargarlas y procesarlas si quiere. Entonces, fíjense que esta imagen no se ve como las que uno ve en internet, ¿cierto? Se ve como verdosa, como azul acá. Y acá se ve súper raro. Claro, pero lo que nos importa es este campo de vista que está acá. ¿Se dan cuenta que aquí hay como unos mordiscos aquí arriba? Si hacen zoom con sus ojitos, se van a dar cuenta que hay como 3 o 4 mordiscos. Significa que esto que está acá es una composición de por lo menos 3 o 4 imágenes. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, ese telescopio está rotando. Puede rotar entre comillas. Puede apuntar. Entonces, como él tiene que estar moviéndose por la órbita que vimos hace un rato, está moviéndose súper raro, súper loco, tiene que tomar varias imágenes con el mismo campo de vista. Entonces, ese ajuste se alcanza a ver aquí. Ese pequeño ajuste se alcanza a ver aquí. Es súper chiquitico, pero tiene que hacerlo. ¿Cómo ajusta eso? Eso sería una charla para otro capítulo, porque sí es súper interesante. Pero digamos que tiene que ver con la conservación del momentum rotacional, ¿de acuerdo? Tiene que ver con eso. Entonces, esa era una imagen del imaging. 3 imágenes sumadas, 3, 4 imágenes sumadas. Ahora, uno también, si piensa, por ejemplo, en cada color, en cada longitud de onda, puede tener cosas como esta. En estos filtros,
Entonces fíjense que esta imagen que está acá es una composición de 3 imágenes. La de 56 micras, 77 micras y 11.3. Entonces, estas imágenes básicamente no tienen color, son grises, una escala de grises. Cuando yo hago la composición, la suma, lo que puedo hacer es que a cada filtro le coloco un color. Por ejemplo, a este le llamamos azul, a este 77 micras verde y a este 11.3 rojo. Es una forma arbitraria, ¿de acuerdo? Tú lo haces para que sea estética. Realmente esta composición de colores, desde el punto de vista científico, no agrega nada. Pero sí desde el punto de vista estético. Entonces puedes tener gráficas como esta o como esta. ¿Se dan cuenta que aquí lo que cambió fueron estos dos filtros? El verde y el azul, el rojo, perdón. O imágenes como esta. La región es la misma. O si fuera una imagen pura, sería esta que está aquí. Esta es la de 560, la de 770 y esta es la de 1000. Si miramos las otras puras, son cosas como estas. Aquí, 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 aquí y así sucesivamente. Fíjense que acá está un poquito más opaco, ¿verdad? Menos intenso para ser más apropiado. ¿Se acuerdan la rueda de filtros? La respuesta en frecuencia. Que algunas eran más pequeñitas, la respuesta en frecuencia, la intensidad. Eso se ve aquí. Entonces fíjense que, por ejemplo, aquí se ve un montón de líneas verticales. Estas líneas verticales son ruido del propio telescopio, ¿de acuerdo? Como el telescopio está a 5 grados Kelvin, está entre comillas caliente todavía, eso no es cero. Significa que él todavía está radiando energía. Y él ve su propia energía radiada. Y como la energía de esos fotones es similar a la del telescopio, pues se confunden. Básicamente se mantiene el nivel de ruido. O si ustedes lo quieren ver como si fueran señales, la relación señal-ruido de esta imagen es súper mala. De nuevo, estas son imágenes de esta comisión, ¿de acuerdo? De ORS. Ese creo que fue el ciclo 2. Ahora, una de las últimas imágenes que salió hace un par de semanas con MIRI es esta. ¿Sí la reconocen? ¿La vieron por ahí? ¿Sí recuerdan el nombre que le dan a esa nebulosa? Bueno, aquí está ARP 142. ¿Pero sí recuerdan el nombre común? El pingüino y el huevo, ¿cierto? O el huevo y el pingüino, sí. Entonces, fíjense que esto que está aquí parece un huevito. Y esto que está aquí parece un pingüino protegiendo al huevito. Entonces es súper bonita. Claro, fíjese que aquí ya hablamos de los colores, ¿no? De las longitudes de onda y de por qué esta combinación RGB, que básicamente es algo arbitrario. Yo puedo darle el RGB al que yo quiera y hacer la composición para que sea estética, ¿de acuerdo? Y diferentes personas hacen diferentes composiciones, cada una más bonita que la otra, dependerá de los gustos. Pero quiero que se den cuenta de algo. ¿Sí en esta orientación que está acá? Esto no es casual. Así como cuando yo matemáticamente hago un problema matemático, yo defino un origen, este también tiene un origen de coordenadas, ¿de acuerdo? Que está justamente en el centro, atrasito, bueno, en el centro se han visto que el telescopio tiene un espejo primario, que es el amarillo, ¿cierto? ¿Cómo enciendo yo esta luz? Básicamente, ese centro de referencia está justo en el centro del huequito donde no hay espejo, ¿de acuerdo? Donde está el huequito que falta un espejo dorado del centro, ahí está ese centro de referencia. Y está en 3 dimensiones, y eso es súper importante para la orientación y para la corrección del momentum que yo les decía, para poder apuntar hacia los objetivos. Por ejemplo, uno podría hablar de que esa orientación es tipo Cassegrain, ver cuáles son los grados, ver todo ese tipo de pérdidas de aire que tiene, pero esa sería una charla completa del solo espejo primario. Y uno podría echarse también 1 o 2 horas hablando del espejo primario, un montón de detalles técnicos. Claro, fíjense que tampoco estamos hablando, por ejemplo, de qué pasa aquí con esta distancia, de cómo la están midiendo. No hemos hablado de eso. Ahora, ya miramos cómo era MIRI y qué imágenes generaba. Vamos ahora a echar un vistazo a cómo funcionan esos cronógrafos, ¿de acuerdo? ¿Cómo es ese camino óptico de ese cronógrafo? En general, básicamente, lo que tenemos es algo como esto. Tenemos una imagen así, que es una estrellita, ¿cierto? Esa estrellita, cuando yo le tomo la imagen, genera lo que se llama un patrón de difracción.
o discos de Airy si la fuente es un círculo. Perdón, si el lente es circular, ¿de acuerdo? Como en Hubble. Si usted tiene un lente como Hubble, generan ese tipo de patrones de difracción. En el caso del web, que los discos son hexagonales, ese patrón de Airy ya cambia, es diferente. Y por eso se ven 6 puntas, ¿de acuerdo? Viene de ahí. Esos patrones de difracción realmente se llaman Point Spread Function, o algo así como función puntual de dispersión. Una cosa así podríamos traducirla. O PSF. Ahora, básicamente esto pasa cuando toda la pupila del telescopio está iluminada. Cuando yo oculto la imagen con el cronógrafo, ¿cierto? Oculto el centro. Recuerden que el cronógrafo es colocar una bolita en el centro. ¿Qué me queda? Si a esto le quito el centro. Algo como esto, ¿verdad? Que está acá. Entonces, básicamente lo que hago es tapar el centro y reducir la intensidad a un 0.5% de su intensidad original, que es esta que estaba acá. Y eso es súper importante, porque, por ejemplo, RAW es la imagen cruda, tal cual como la toma el telescopio, ¿de acuerdo? Es una imagen RAW, antes de ser procesada o de pasar por el pipeline. Cuando procesamos la imagen, lo que hacemos es pasarla por el pipeline. Entonces, una imagen pre-pipeline es como esta amarilla que está ahí, como esta que está aquí. Fíjense que ahí no podemos identificar nada. Claro, el campo de vista es bien pequeñito porque es solamente una estrella. Ahora, si yo sustraigo la PSF o esos disquitos de Airy, si a esto le quito los discos de Airy, obtengo algo como esto, que ya se ve con más detalle. Y si esta imagen, por ejemplo, yo la paso por el pipeline, ya obtengo imágenes como estas. Entonces, si ustedes se fijan en esta imagen que está acá, esta parte negra es donde está la estrella. ¿Listo? Pues no brilla porque le quitamos más del 90% de la imagen, ¿de acuerdo? 0.5% de la imagen de brillo de esa estrella quedó ahí. Y esto que está aquí es algo que da vueltas alrededor de la estrella. Uno puede tomar 3, 4 imágenes y se da cuenta que hay algo como esto. Entonces, si tengo aquí una estrella y aquí tengo algo que tiene el 0.5%, 0.3% del brillo de la estrella, ¿qué tiene que ser? Un exoplaneta. Si fuese otra cosa que tuviera el 80, 30, 60% del brillo de la estrella, significaría que es una estrella binaria o trinaria, ¿de acuerdo? Habría multiplicidad. Entonces, así es como uno puede ver si hay exoplanetas o no. Claro, eso fue solamente con el Imager, ¿de acuerdo? Con los cronógrafos. Ese es Imager y cronógrafo. Sin embargo, esos cronógrafos tipo Lyot, que son los clásicos, los vieja escuela, tienen un problema brutal. Esto que está aquí, para ilustrar el problema, es una estrella. Fíjese que hay un círculo negro tapándola, que es la bolita del Lyot, del cronógrafo. Aquí hay un exoplaneta, aquí hay otro, aquí hay otro. Y cuando uno mide las distancias de esto, por ejemplo, en este caso, aquí hay 20 unidades astronómicas. ¿Ustedes recuerdan qué es una unidad astronómica? Exacto, o la distancia Tierra-Sol aproximadamente, ¿cierto? Bueno, por definición, esa es una unidad astronómica, que es aproximadamente los kilómetros que tú dijiste. Fíjense que aquí hay 20 unidades astronómicas, más de 20. Significa que ese exoplaneta está súper lejos. Por ejemplo, estos estarían fuera de su zona habitable. O sea que no serían aptos para la vida como la conocemos en principio. Serían, por ejemplo, y son súper brillantes. O sea que eso puede ser, por ejemplo, un mini Neptuno tal vez, o un super Júpiter o alguna cosa de esas. Puede ser un gigante gaseoso. Entonces no son aptos para la vida y están muy lejos. Si yo quisiera algo por aquí chiquitico, si yo comparo esta luz que está aquí con algo por aquí, por ejemplo, a, no sé, 2, 3 unidades astronómicas, no se ve, ¿cierto? Este cronógrafo no es lo suficientemente bueno para buscar planetas cerca de la estrella. No disminuye, a pesar de que solamente tiene el 0.5% de su brillo, no es suficiente. Entonces hay que construir un nuevo tipo de cronógrafo. Y esa fue otra razón por la cual esto se retrasó. Ese tipo de cronógrafos son estos. Los cronógrafos de fase cuadrante enmascarada. Básicamente, ¿cómo funcionan? Tenemos la PSF, o la Point Spread Function, o la función de dispersión puntual. Eso es teórico, ¿de acuerdo? Que vamos a ver qué es lo que hace el programa cuando procesa. Tú tomas 4 fases diferentes, que es diferentes y repetidas, ¿no? Esta y esta están repetidas.
Luego, haces una amplitud compleja, te vas al plano complejo, de ahí viene la parte de fase, ¿de acuerdo? Te las llevas al plano complejo y sumas, bueno, esta es la imagen del cronógrafo Liotte, ¿de acuerdo? El clásico. Y luego, en el espacio complejo, le haces una interferencia. La sumas, básicamente. Sumas esta imagen, que está aquí, el cronógrafo clásico, con esta, y obtienes algo como esto. Si ven que aquí hay un punto que resalta un montón, y si ven que ese punto, acá en el Liotte clásico, no se ve, es el poder de estos cronógrafos de fase cuadrada, o de cuadrante, fase de cuadrante. Entonces, básicamente es un cronógrafo que me permite ver con mayor precisión o con mayor sensibilidad, si ustedes los quieren decir así. Y eso me permitiría ver planetas que estén más cercanos a la estrella, por ejemplo, a 1, 2, 3 unidades astronómicas. Y si es una enana roja, pues todavía más cerca. Ahí hay un juego entre las distancias y las intensidades de la luz. ¿Cómo lo hace el sistema ya físico? Básicamente está la pupila del telescopio, está la máscara, que es la que me va a generar esta imagen completa, la que la va a desfasar. Entonces, antes de pasar por esa máscara, tenemos este patrón de Airy. Claro, recuerden que se supone que ese patrón de Airy es para lentes circulares. En el caso del web es diferente, el dibujo es diferente, ¿de acuerdo? Luego, cuando pase por la pupila del cronógrafo, tenemos esto. Y acá en el detector, cuando pase por esta otra pupila que está aquí, ya me detecta eso. ¿De acuerdo? Hay un montón de ópticas súper brutal y súper salvaje. Hacer esos lentes, esas pupilas es súper difícil. Desde el punto de vista técnico es muy difícil. Desde el punto de vista teórico es sencillo. Ahora, como ese cronógrafo tiene ciertos filtros, lo primero que uno se pregunta es ¿cuál es la respuesta en frecuencia de esos filtros? Es decir, ¿cómo son esos filtros pasabanda? Fíjese que son filtros bastante finos, los 4 que tiene, salvo este, que tiene un ancho de banda bastante, ¿no? Alrededor de 3, el ancho, bueno, 6 es el ancho de banda. Esos son más finos, más precisos. Claro, esta rueda de filtros es diferente a la anterior y esta viene compartida para tanto el cronógrafo Liotte como para los 4 de cuadrantes. Entonces, hay unos patrones importantes y es básicamente, bueno, los nombres de los cronógrafos, básicamente el filtro que está funcionando. Fíjense que está a frecuencia central de 23 aproximadamente, realmente es 22.7. 15 micras, 11 micras, 10.85 micras. Esta notación es importante porque se repite en todos los telescopios. Por ejemplo, si ustedes van a mirar el telescopio Nancy Roman, que se va a lanzar en unos años, para 2027 creo que se va a lanzar, la notación es la misma. Entonces, cuando ustedes vean que es F80 algo, es porque, están 8 micras. ¿De acuerdo? O F30 y pico es porque están 30 y pico de micras. Entonces, la transmisión de la máscara en porcentajes básicamente es eso. Si te llega un fotón con una intensidad del 100%, ¿cuánto va a transmitir? ¿Cuánto se atenúa? Aquí transmite 60%, significa que se pierde un 40% de esa energía aproximadamente. También están los anchos de banda que habíamos mirado atrás. Dijimos que este era el de mayor ancho de banda. Hay un factor súper importante que es el IWA, que es el ángulo de trabajo interno. Es básicamente la mitad del radio de la transmisión. Básicamente, qué tan bueno es transmitiendo esto. ¿De acuerdo? Y también está el rechazo, que es qué tan bueno es rechazando. Y esos son los factores importantes de esa rueda de filtros. Ahora, ya miramos el imager. Ya miramos los cronógrafos, tanto el tipo Liotte como los nuevos de cuadrante. Veamos ahora qué pasa con otro instrumento, que es el MRS. Veamos el camino óptico, de una manera similar a como hicimos antes. Ya miramos el campo de vista. Recordemos que el MRS tenía un campo de vista por allá arriba a la derecha chiquitico. Vamos a ver el camino óptico del MRS. No sé si se fijaron cuando miramos el campo de vista, pero el MRS está un poquito inclinado con respecto al campo de vista normal. Es que como es un cuadrito súper chiquito, no se alcanza a ver bien que está un poquito torcido. Entonces fíjense que fue a la parte de abajo del instrumento. ¿Se dan cuenta que aquí se partió la luz?
o se difractó. ¿Sí ven cómo pasa por las rejillas? Cuando se hace así, acá. ¿Y si ven que hay 4 colores? O sea, 4 longitudes de onda. Entonces, en ese camino óptico, vamos a verlo de nuevo. Porque es un montón de cosas. Salvaje, ¿verdad? Y no les voy a mostrar eso hoy, pero el de NIRCam es más salvaje todavía. Tiene muchas más reflexiones. Vamos a verlo de nuevo, pero esta vez al doble de velocidad. Entonces quiero que se den cuenta de... Están las reflexiones en los espejos. Listo, está muy bien, va hacia abajo. Recordemos que el sensor de la cámara estaba por aquí, justamente es este. Y aquí abajo estaba el MRS. Entonces quiero que se fijen en qué momento se parte, se difracta. Ahí se refleja, se partió. Aquí está el primero, acá el segundo, acá el tercero. ¿Sí lo vieron? Entonces tiene 4 colores o 4 diferentes longitudes de onda o 4 canales. ¿De acuerdo? Entonces están los detectores al final. Están las unidades de campo integral. Ya miramos qué es eso de unidades de campo integral. Están las ruedas de los filtros. Y básicamente otra unidad de campo integral por acá. Fíjense que hay 4 unidades de campo integral. Una por cada color, ¿cierto? O una por cada canal. Y los detectores. Bien, entonces avancemos un poco y explicamos eso. Básicamente, lo que está haciendo ese instrumento es, ya miramos que se me escapan los clics, lo siento. Ya miramos que es esa Integral Field Unit o unidad de integral de campo. Tenemos esta imagen, ¿de acuerdo? En el MRS, que es súper chiquitica. ¿Sí se dan cuenta cuántos píxeles hay de aquí hasta acá? ¿10? Bueno, 10 arcosegundos, perdón. Son arcosegundos. Y acá para acá también son poquitos. Entonces es súper chiquitico ese espacio. Es para tomar básicamente galaxias muy distantes, pero una sola galaxia, un solo objetivo, ¿de acuerdo? Para eso es el MRS. Claro, no es el mejor espectrómetro que hay. Los otros son mejores porque son dedicados como espectrómetros. NIRIS y NIRSpec son mejores, por ejemplo. Entonces, aquí lo interesante es que esta imagen que está aquí, por ejemplo, es en el canal 4. ¿Se dan cuenta que son varias líneas? Acá, hace como tajadas, ¿cierto? Como slides. En inglés lo llaman slides, vamos a llamarlo rodajas en español. No sé cómo decir slides que no suena a cocina. ¿De acuerdo? Varias rodajas. Pero fíjense que esa rodaja está, como es una línea, básicamente es un segmento de puntos sucesivos, ¿cierto? Y cada punto en esa imagen es un píxel. ¿De acuerdo? Entonces, esa IFU o unidad de campo integrado, básicamente lo que me permite hacer es hacer espectrometría, tomar el espectro de cada píxel. Entonces, en esa imagen yo puedo tomar el espectro de cada píxel. ¿Recuerdan que hacemos espectroscopía multiobjeto? Pues acá no solamente es multiobjeto, sino por cada píxel. Eso es el IFO. Y eso es súper nuevo. Entonces, comenzamos aquí con el web. Entonces, claro, miramos que tenemos 4 canales. En este caso, cada canal tiene un área o un campo de vista diferente, una más pequeña que la otra. Pero no importa, realmente lo que me importa es que el objeto central esté en las 4. Esta información que está acá podría ser información redundante. Y esta que está acá, pues simplemente casi que inútil, porque solo tengo un canal, solo tengo un color. Claro, cuando digo un color, realmente es que a cada slide le estoy sacando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, tengo 4 canales y en cada canal tengo 4 diferentes filtros. ¿Recuerdan que eran 4 filtros atrás? Entonces son esos 4 filtros, pero por cada canal. Significa que tengo 16 muestras de la longitud de onda, ¿de acuerdo? Del espectro. Listo. Pero si ustedes han visto el espectro, saben que realmente es una función como con muchos palitos. Entonces vamos a mirar cómo se convierte eso, cómo se va a ver. Se me pierde mi mouse. Listo. Bueno, desde luego uno tiene que dar los datos de cómo es el campo de vista para cada canal, cuál es el rango o ancho de banda si ustedes quieren, cuántas slides me permite tomar
No todos son iguales, se dan cuenta que son diferentes. El canal 1 es el más fino, el más chiquitico. ¿Qué tan ancho es en segundos de arco esa rodaja? Cuanto más pequeño, pues mejor. ¿Cuánto es el tamaño de cada píxel? Realmente esta parte sí no es tan importante. Aquí están las subbandas o los nombres de los filtros, ¿de acuerdo? Y en qué rangos de longitudes de onda están, que tiene que ver con la gráfica anterior. Y como les decía, también está el poder de resolución, o el power resolution en inglés. Pero digamos el poder de resolución es que potencia no, porque no es potencia en el término de energía. Es más bien una relación, ¿de acuerdo? Es una división entre la frecuencia central del filtro y el ancho de banda, ¿de acuerdo? Esta es la respuesta en frecuencia de esos filtros. 4 por cada uno, aquí estarían todos. Y otra cosa que es súper importante aquí es ese poder de resolución. En el instrumento anterior no era necesario porque es lo suficientemente buena. Aquí, como es tan pequeñito, las distancias angulares sí que importan. Entonces, cuando se caracterizó en tierra, en el laboratorio, por ahí en el 2021, tenían curvitas como estas grises para cada longitud de onda. Una vez que se lanzó y alcanzó la temperatura de operación de 4 Kelvin, se tomaron ciertas líneas, digamos que prohibidas, de las líneas de Lyman. El problema es que esas líneas prohibidas no es que sean prohibidas, es que cuando yo hago espectroscopía en el laboratorio, son muy poco probables que salgan esas líneas de energía, esos colores. Pero cuando yo voy a ver al espacio, esas nubes de gas que están por allá lejos están en condiciones muy, pero muy diferentes a las del laboratorio. Entonces, las líneas que en mi laboratorio son muy poco probables, en el espacio sí que son muy probables y pasan mucho. Entonces, yo observo esas nebulosas y veo todo el tiempo líneas prohibidas, o galaxias o estrellas, y veo líneas que en el laboratorio casi nunca voy a ver, pero que allá sí que las veo todo el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que no es que sean líneas prohibidas del espectro, sino que son poco probables en laboratorio. Y las de calibración, que son las del oxígeno 1. También en el tiempo de operación. Entonces, fíjense que ese montón de punticos que uno tiene por acá, se le hace un ajuste a una función. Y más o menos esto es lo que ajusta, una función de este estilo. Por supuesto, tiene un montón de error, por ejemplo, estas que están acá, estas que están acá. Pero bueno, así son las cosas. ¿Qué hacemos? Digamos que la naturaleza no nos da rectas todo el tiempo. Ahora sí funciona bastante bien. Claro, como todo cámara, como todo instrumento, también tiene un tiempo de exposición. Y en este caso, como el obturador es el mismo que el del imager, pues su curva es exactamente la misma, ¿de acuerdo? No hay que hacerle nada. Recuerden que ese tiempo de exposición es básicamente cuánto tiempo dura abierto el obturador de la cámara. En este caso es el mismo. Ahora sí vamos a ver cómo funciona esto. Pensemos en esto. Yo tengo este objetivo, este target, y lo partimos en 6 rodajas, ¿de acuerdo? Eso que está aquí, yo lo puedo ver, por ejemplo, una rodaja aquí, 2 acá, 3 acá, 4 acá, 5 acá y 6 acá, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que tengo los slides, a cada slide lo paso por los filtros, ¿de acuerdo? Que es por la rejilla de difracción. Aquí digamos que estaría el Pink Floyd, ahí estaría el prisma. La rejilla de difracción estaría acá. Y entonces obtengo imágenes de este estilo, por cada slide. Luego de eso, yo formo un banco de datos o un cubo de datos de esta manera, en el que aquí coloco una longitud de onda y hacia allá, más hacia el rojo, ¿de acuerdo? Recordemos que las que están hacia el rojo son las más frías, las menos energéticas, y las que están hacia el azul son las más, entre comillas, calientes, las más energéticas, más cercanas al visible. Y luego de esto, ahí sí, yo sí puedo obtener el espectro tal cual como uno lo conoce, ¿de acuerdo? Midiendo las intensidades en cada color. Entonces fíjense que aquí, este plano que está cercano a x igual a 0, es esta línea que está por acá solita, ¿de acuerdo? Por acá. Luego sigue una verde azulada, que es esta que está acá, que es por aquí más o menos esta parte del espectro. Luego seguiría la que es verde aquí, esta que está aquí, que sería por ejemplo esta parte del espectro. Se me fue hacia atrás. Que sería esta parte que está aquí del espectro. Y así sucesivamente con esta parte y luego con la roja. Claro, aquí lo que hago es medir simplemente la intensidad, qué tan brillante es cada píxel en esta imagen, en cada una de esas imágenes. Y esta es la imagen reconstruida. Así es como tenemos los espectros con el
MRS, que son gráficas de este estilo, tal cual como las conocemos en 2D. Pero fíjense que no es tan sencillo hacer esa reconstrucción, es bastante complicado. No era como antes, que simplemente saco el filtro, mido la intensidad, saco el ancho medio y sale. Todavía falta uno, que es el LRS, o el espectrómetro de resolución baja, que está por aquí. ¿Recuerdan la línea gris que estaba por acá? Está ahí. ¿De acuerdo? Y también tiene un subarreglo por acá. El MRS que vimos anteriormente estaba por aquí, era un cuadradito chiquitico por acá. La respuesta en frecuencia es la misma, la respuesta en filtros es la misma porque utiliza los mismos filtros. Entonces, una de las imágenes que se puede obtener es una curva como esta. Recordemos que ese LRS y el MRS era para objetos puntuales, una galaxia lejana o una estrella solita, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo tomo una imagen de ese estilo, podría ver algo de este estilo como que está acá. Los azules son los datos sin calibrar y ese es el modelo que está aquí. Por ejemplo, ¿se dan cuenta de ese montón de ruido que hay? Pero si se dan cuenta que por aquí hay un montón de punticos y aquí bajan esos punticos sueltos. O si quieren, por ejemplo, el promedio, donde hay color. Por acá está el promedio en color, aquí baja y aquí sube. Y acá abajo sí que se ve bastante cómo cae. Después de que esos datos se calibran, es decir, de que pasan por el pipeline, se obtiene algo como esto, que está aquí. Recordemos que esas imágenes pre-pipeline tienen un montón de ruidos, eran las RAW. Esta ya es la imagen procesada. ¿Se dan cuenta que aquí sí que se ve que hay una caída brutal? Entonces, cuando yo coloco con un modelo, por ejemplo, de tránsito, me doy cuenta que aquí hay un planeta. Ahora, claro, eso es periódico, ¿cierto? Se repite aquí y vuelve y se repite. Otra de las cosas que uno puede ver es que si hay dos valles, es porque es un sistema binario. Entonces tienes el planeta, el exoplaneta que está observando y la estrella compañera. Y ahí puedes sacar un montón de información de ese sistema. Ese es el tipo de imágenes que se pueden ver. Y técnicamente eso es todo lo que podemos hablar de instrumento MIRI. ¿Tienen preguntas? Bueno, solamente de MIRI, ¿de acuerdo? Entonces, un agradecimiento a los chicos del Instituto de Ciencias de Telescopios Espaciales que proporcionaron toda la información, toda la asesoría, todos los cursos. Ellos, por eso los coloco de publicidad al final, están llevando a cabo desde que se lanzó el web, desde antes, unos cursos que se llaman los G-Webinars, o sea, J-Webinars, que son básicamente cursos acerca del telescopio espacial James Webb. Esos cursos están enfocados a astrónomos profesionales, pero cualquier persona puede inscribirse. Es gratis, los correos llegan. Si ustedes los siguen en YouTube o en Facebook o en Instagram o en X, ellos sacan notificaciones por ahí de cuándo van a ser los siguientes. El último curso que hicieron, que fue hace como un mes y medio, lo subieron hoy justamente hace como 3 horas los videos en YouTube. Entonces, si uno recién se entera y va a comenzar, tiene todo el material disponible los últimos 3 años en línea y puede estudiarlos, puede aprender. Y si trabaja en eso, por ejemplo, en una tesis o como astrónomo civil, ellos te ayudan con respuestas. Si uno tiene preguntas, uno escribe y ellos te ayudan en todo lo que puedan, pues humanamente posible. Entonces, síganlos, denles like, porque hay un montón de información que es gratis. Entonces, les recomiendo suscribirse y seguirlos. Gracias. Por cierto, las diapositivas, el formato también es de ellos. La información la cambié, pero el formato es de ellos. Entonces van a haber muchas similares en el instituto. ¿Tienen preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Por qué el espejo del James Webb está en hexágono? Sino... ¿El primario? Sí. Sí, muy buena pregunta. Aquí hay uno. ¿Recuerdas cuánto pesaba eso? 700 kilos, ¿cierto? Digamos que voy a ser salvaje y 1 tonelada. Eso significa que mientras está en el lanzamiento, pues claro, cuando se lanzó estaba doblado, ¿de acuerdo? Pero de todas formas, supongamos que yo lo estoy lanzando así. El escudo está abajo y ese está doblado hacia acá y este hacia el centro.
Entonces, este espejito que está abajo tiene que soportar 700 kilos en vacío, quieto. Cuando se lanza, el empuje es mayor, ¿de acuerdo? Porque aparece una aceleración ahí fantasma y es mayor. O sea que tendría que soportar, yo no sé cuántas toneladas, habría que hacer el cálculo de acuerdo a la aceleración, cuántas toneladas tendría que soportar ese espejito de berilio. Eso es un montón, ¿cierto? Y los espejos son frágiles. O sea, si tú a ese espejo le tiras una piedra así con la mano, lo fracturas, le haces un huequito, lo deformas. Y uno no quiere que se deforme en el lanzamiento. Entonces, el peso, al ser un problema tan brutal, habría que solucionarlo desde antes del lanzamiento. Cuando tú empiezas a analizar qué estructuras geométricas... Claro, cuando yo les mostré el disco de Airy, ¿cierto? Eso era para un lente circular, como Hubble. Pero la geometría puede ser cualquiera. Por ejemplo, hacer una sola pieza de vidrio es súper pesado. El nuevo telescopio de tierra, que es el Vera Rubin, que están haciendo, no es una pieza, son varias. Porque hacer una sola pesaría un montón de toneladas y se fragmentaría por su propio peso. Entonces fueron varias también así. Cuando eso es listo, no puedo hacer una sola pieza porque es demasiado pesado y se rompe solito. Me toca hacer un montón. Y las pego a lo Lego, como estos 6 hexágonos. La pregunta es, ¿qué forma? Yo podría coger cuadrados, ¿cierto? Para cubrir un área, puedo coger varios cuadrados, y cubro un área, ¿cierto? Y podría hacerlo. O podría coger el siguiente, que es pentágonos, y podría pegar pentagonitos, o hexágonos, o octágonos, o etcétera. Lo importante es cubrir con geometría cierta área, ¿cierto? Que no queden huequitos en la mitad, cubrir cierta área. Pero como es el problema de la carga, cuando tú analizas qué figuras geométricas minimizan el estrés, la mejor figura geométrica que minimiza el estrés es el hexágono. ¿Por qué? Porque la naturaleza es así. Esa respuesta sí está fea, pero es así, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿te has dado cuenta que las abejas, cuando hacen panales, los hacen con forma hexagonal? Es porque la evolución las llevó a esa forma. Es la forma más eficiente de soportar, de disipar la tensión. Hay unas formaciones volcánicas, por ejemplo, cerca de Jerusalén le llaman las hexagonal pool, las piscinas hexagonales, y son básicamente, cuando sale lava, el piso se levanta, y se levanta con barritas en forma hexagonal. Y esa forma hexagonal no es porque Dios sea grande, sino porque la naturaleza permite que el hexágono sea la forma en que mejor libere carga, ¿de acuerdo? Entonces, tanta presión que hay de la Tierra, la forma más fácil de liberarla es con barras hexagonales. Y la naturaleza siempre tiende a minimizar las cosas. En física lo llamamos el principio de mínima acción. Entonces, como sabemos eso, lo hicimos con hexágonos. ¿De acuerdo? Es por el peso, pero pudo haber sido cuadrados también. Sí, no hay la razón es el peso, minimizar la carga. ¿Tiene otra pregunta? Sí. ¿Por qué es recubierto de oro? ¿Por qué está recubierto de oro? Hay varias. A mí me dijeron, cuando yo pregunté eso en su momento, me dijeron un montón, y no me acuerdo de todas. Me dijeron como 10 razones de por qué era oro. Tiene que ver con la reflectividad y con la eficiencia térmica. El oro es un buen disipador térmico. Por ejemplo, ¿ustedes vieron la película Iron Man? La 1. ¿Se acuerdan que cuando él hace el primer traje, que se ve gris, y va al espacio, se congela? Y se daña, el material se deforma por el cambio tan brutal de temperatura, la bajada de temperatura. Entonces, es eso. El oro tiene un comportamiento en temperatura bastante bueno. Y como este va a funcionar a 50 Kelvin, entonces por eso en oro. Básicamente es por temperatura y por otras propiedades reflectivas también. Buena pregunta. Pero principalmente por temperatura, el comportamiento de temperatura. Es estable. Por ahí. De hecho, cuando uno hace circuitos electrónicos, el mejor material para hacerlos es en oro. También tienen respuesta en frecuencia. Si alguien es de electrónica o telecomunicaciones, cuando tú trabajas en alta frecuencia, los transistores tienen que ser en oro. No pueden ser en germanio, en silicio o en arsenuro de galio, porque la respuesta en frecuencia, esas barritas, son súper malas. El oro tiene un buen comportamiento en frecuencia. En alta frecuencia tiene muy buen comportamiento. Entonces también por eso. Frecuencia, temperatura. Dime. Quería saber si sabes qué tipo de procesos usaron para el recubrimiento de la Muy buena pregunta y no sé. No sé, porque para esas capas tan finas es súper complicado. No sé exactamente qué proceso hicieron,
Tendría que especular y seguramente estaría hablando carreta, pero no sé. Por ejemplo, las capas de grafeno, las que se hacen, lo que se suele hacer es coger una pistola, un cañón y dispararle a la lámina hasta que se forme. Cuéntanos, ¿sí sabes? No, supongo que de ahí se habrá hecho similar o igual, pero ese tipo de ¿Capas? partículas delgadas se hacen por vaporización. Entonces, De otra forma. se hace la vaporización y de tal manera que, bueno, a la superficie se le pone una carga eléctrica, entonces los átomos van adheridos, como las partes que ya tienen, pues no tienen esa misma carga eléctrica, no tiende a adherirse y se va generando de manera uniforme. Es un proceso como manipulado. Dime. Es un proceso como manipulación. Sí, sí, básicamente, digamos, como él dijo, vaporizas oro, en este caso, y esta parte metálica le pones carga. Entonces, esto va a traer a estas cargas. Claro, esta carga es débil, bastante débil. Lo suficiente como para que el ancho de un átomo ya se debilite bastante. Entonces, se pega un átomo, que es la primera capa. Y digamos que quieres una sola capa molecular. Entonces, el siguiente va a intentar pegarse, pero la fuerza eléctrica no es suficiente, así que él se va. Y hasta que llegue otro que encuentre un huequito y se van pegando así uno por uno. Esa es una forma, por vaporización. La otra es dispararle a la capa. Pero en este caso del web no sé cómo habrán formado esa película delgada. Ahí sí me coges fuera. Gracias por la pregunta. Voy a averiguar eso. ¿Tienen más preguntas? Cuéntame. ¿El instrumento MIRI solo tiene funcionalidad en cuanto a espacio profundo o se puede utilizar para hacer análisis de, por ejemplo, planetoides o planetas enanos? Sí, buena pregunta. Y no lo dije, debí decirlo. Cuando les conté acerca de los objetivos cosmológicos y de exoplanetas, ahí debe incluir que en los planetas que se estudian también están los del sistema solar. Sí, con MIRI podemos apuntar a Marte, Júpiter, Venus, Urano y algunos asteroides, pero habría que mirar, por supuesto, ya no serían con los espectrómetros MRS porque son para fuentes puntuales lejanas, ya sean estrellitas o galaxias muy lejanas, sino con el Imager. Sí podemos tomar fotos de objetos del sistema solar sin ningún problema. Y por ahí hay varias, están fotos de Urano, de Saturno, de Júpiter. Las de Saturno son muy bonitas, las imágenes. Sí, se puede para estudiar objetos del sistema solar. Y de hecho, ahora que lo mencionas, hubo un artículo que salió a comienzos de este año, pues, no sé si fue en febrero o marzo, una cosa así, donde un asteroide se mete en el campo de vista y daña la imagen. Entonces están observando y tienen como varias imágenes y de repente aparece un punto, se para donde están observando y sigue. Y era un asteroide que estaba pasando justamente y lo cogió grande, lo cogió bastante bien. ¿Te acuerdas los punticos de los exoplanetas? Así, entonces dañó la medición. Sí, se pueden ver asteroides bastante. Una pregunta que nos surgió acá. ¿Clara? ¿El James Webb también analiza la materia oscura o estudia la expansión del universo o solo se centra en... Buena pregunta. Muy buena pregunta cosmológica. Con el web se puede estudiar la expansión cosmológica. De hecho, este año ha sido, el último año, desde junio del año pasado hacia acá, ha sido súper controvertido porque, no sé si saben, pero cuando uno mira la constante de Hubble, que es la tasa de expansión cosmológica, la velocidad a la que se expande algo, comparado con su distancia, por ejemplo, el megaparsecs. Y eso es una recta. Cuanto más lejos está, más veloz se expande. Entonces, y si uno quiere la pendiente de esa recta, que es la constante de Hubble. Esa constante de Hubble depende del método con el que tú estés mirando. Entonces, al principio habían dos formas que divergían bastante una de la otra. Pero con el James Webb, el punto de medida de la constante de Hubble está en la mitad. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos por aquí arriba, sería un problema de instrumentación. Si estuviéramos por aquí abajo, sería un problema de modelo, pero está en la mitad. Entonces, no sabemos, paréntesis ahí, no sabemos si necesitamos un mejor instrumento o si es un problema de modelo. Eso era hace 2 semanas. Esta semana, como el jueves de la semana pasada, salió un artículo donde analizan eso que tú hablas, la constante de Hubble, con las cefeidas o las candelas estándar de las galaxias lejanas y con las líneas de H-alfa del hidrógeno. Había una tercera forma, no me acuerdo cómo fue. De 3 formas diferentes analizan la constante cosmológica y les da bastante cercana a una de las otras dentro de la incertidumbre. Entonces,
si esos análisis son correctos, significaría que el problema no es de instrumentación ya, sino que es el modelo cosmológico que está mal. Incompleto. Bueno, está mal. Recordemos que en ciencias algo no tiene que estar bien, sino que funcione. Lo importante es que funcione, ¿de acuerdo? Como con Newton. O sea, Newton no es correcto, pero nos permite enviar telescopios al espacio. Entonces, sí, digamos que al principio con el Hubble no se podía, era un problema de instrumentación. Con el Webb, si esos artículos son correctos, porque todavía creo que no ha sido revisado por pares, pues se publicó y la gente lo está analizando, pero todavía no hay refutación ni confirmación de eso. Entonces, si llegan a tener razón, es un problema del modelo, que hay que cambiarlo. Algo está mal. Funcionan muchas cosas, pero algo está mal. Entonces, sí, tú me dijiste la expansión cosmológica y algo más. Eran dos cosas. Sí, la materia oscura. La materia oscura. Bueno, en el caso del Webb, él no trabaja materia oscura. El telescopio que sí trabaja materia oscura es el Euclides, que se lanzó hace un año justamente. Por cierto, Euclides está necesitando gente que analice datos y los ciudadanos normales, estudiantes, pueden entrar a la base de datos y acceder a esa información. Y pueden ver los cursos en línea de cómo analizar los datos. Le dicen qué software utilizar, pues tiene que ser programar en Python y en algo que se llama Jupyter Notebooks. Entonces, si tú sabes eso, puedes entrar en la página de Euclid, y ahí están los cursos de cómo se analizan los datos. Puedes bajar los datos, analizarlos y contribuir. Y si contribuyes, pues publicas y todo. Vale, gracias. Entonces, están necesitando gente para eso. Hicieron la convocatoria pública, necesitan gente para analizar datos. Hay mucha información y poco procesamiento. ¿Y hasta cuándo se cierran? Abiertas, están abiertas hasta donde sé permanentemente. Oye, es que me causa curiosidad, no sé que no viene al caso porque estamos hablando del James Webb. Tranquilo, no pasa Me causa nada. curiosidad el tema, que es como, ¿sabes cómo ¿Funciona el Euclides? Sí, cómo analizas el tema de la oscura? Esto mi profesor me va a regañar. Debería saberlo, pero no me acuerdo muy bien. Porque sí me explicaron todo y tomé todas las clases, pero no me acuerdo muy bien, no le paré mucha atención. Entonces, si te digo algo, te lo voy a decir así regular, que es como de cuñado. Sí, entonces no te podría decir cosas que no son correctas. Pero debería saberlo. Así me disculpo. Una pregunta, ¿a qué distancia está el telescopio de la Tierra? Dijimos 1500 kilómetros, 1500 millones de kilómetros. Sí, de hecho, normalmente yo soy súper malo con estas cifras. Soy súper malo memorizando números. 1.5 millones, eso es. Por aquí, sí, casi que no. Vamos por acá en las primeras que ahí sí anotamos el dato. Debe estar aquí o en la siguiente. Creo que estaba acá. En la siguiente. 1.5 millones de kilómetros. Claro, bueno, digamos que cuando uno va a hablar acerca de la órbita del James Webb, ahí también hay un montón, uno podría hablar un montón, una hora entera de qué son los puntos de Lagrange, cómo es esa órbita, por qué da vuelticas así, porque uno esperaría que estuviera quieto. O sea, como que diera vueltas en el mismo plano quieto, pero no está así, está haciendo unas trayectorias súper raras. Y también tiene que ver con magnetismos, con zonas con bajo número de micrometeoritos, justamente para minimizar el número de impactos que le caigan en el espejo primario. Claro, la vez pasada le cayó un micrometeorito en un espejo primario, no lo rompió, pero le dejó una abolladura. Entonces, esa abolladura hizo que tocara recalibrar las imágenes, porque todas van a salir con un puntico ahí, entonces toca quitar ese puntico en procesamiento. Y otra pregunta era, ¿con qué se alimenta o cuál es la fuente de energía? Esa pregunta debería saberla y no lo recuerdo. No creo que sea nuclear, creo que es nuclear, pero no recuerdo. Pero no recuerdo si es nuclear. Y si es nuclear, no recuerdo el combustible. ¿Con paneles solares? No porque los paneles solares se calientan y tienen mala relación térmica. Entonces, sí le llega mucha energía solar, pero no se va a enfriar. Creo que era nuclear. ¿O era termoeléctrica? Bueno, si es nuclear, tiene que ser termoeléctrica también. O sea, ambas. Pero te debo esa respuesta con precisión. Y creo que es nuclear. ¿Tienen más preguntas? Pero
reacción nuclear debe estar por el lado del espejo para que no hagamos los datos. Para minimizar, claro, para minimizar la temperatura. Podría ser. Por ejemplo, yo no sé exactamente en qué parte de esto está la batería de alimentación. Tendría que estar por acá, en alguna parte por acá. Porque si está por acá, ya... Esta es la parte de instrumentación que vimos aquí. Aquí es donde está sucediendo toda la parte del camino óptico, en esta cajita negra. Entonces tiene que estar por acá, yo creo. Sí, tendría que estar por ahí, sería lo más apropiado. Pero exactamente en dónde, no sé, tendría que averiguar eso. Y lo voy a averiguar porque nunca lo había preguntado. ¿Tienen más preguntas? Cuéntame. ¿Cómo se logra el escudo térmico si se está apuntando hacia la misma dirección? Excelente. Entonces, básicamente, cuando él está dando vueltas, supongamos que el sol es hacia allá, hacia la cámara. Él es hacia allá, hacia la ventana. Él está haciendo algo como ese estilo, ¿cierto? Y tiene que rotar así, ¿cierto? Una cosa como rotar así y rotar así. Entonces, creo que esta parte alguna vez la tratamos y todavía está aquí. Ahí lo que se hace es por conservación del momentum. Vamos a mirar aquí. Esta parte está súper incompleta, pero, perdónenme esa parte, si no fuera a mirar el hardware está un montón de cosas. Veamos esto. Porque esa respuesta, si yo te digo conservación del momentum, uno queda como, bueno, sí, pero y ahora se quedó. Bueno, vamos a ver si carga. Si no carga, lo colocamos al rato. Bueno, no cargó. Saltemos y ya lo ponemos a ver qué pasó. Entonces, ese es el primario. Entonces, esto es lo que les decía del punto del sistema de coordenadas de referencia. ¿Dónde está el secundario, el primario? ¿Dónde está el centro, el origen? Aquí se ven las reflexiones que tiene antes de llegar al instrumento de ciencia. Pero eso no es lo que queremos. Lo que queremos ver es este tipo de cosas, como él se inclina, ¿cierto? Entonces, básicamente se puede mover 135 grados. Y puede rotar acá 360. Eso en un ángulo. En el otro ángulo se puede mover 10 grados, ¿de acuerdo? En el eje B3. Y así serían básicamente las direcciones en las de los targets, de los objetivos, de cómo puede rotar. Pero, si queremos ver cómo es la maquinita aquí, a ver si este sí carga. ¿Cómo es que...? Eso se llama un sistema de ruedas de reacción. En este video se muestra para el telescopio Roman, pero el del web es exactamente igual, solo que no encontré el video del web. Ahí lo que les dicen es que él no rota utilizando combustible, sino que rota utilizando conservación del momentum, con unas ruedas de reacción. Esas rueditas de reacción. Dime. Sí, es un sistema automático. Ellos tienen un giroscopio que le permite saber cuál es su origen. Y las ruedas conservan momentum y se transfieren de un lado hacia el otro. Entonces, fíjense en esa parte. Por ejemplo, esta rueda podría transferirse momentum con esta rueda. Lo importante es que la suma de estas dos, estoy suponiendo que esta y esta pertenecen al mismo eje X1 o eje X. Entonces, lo importante es que la suma de este momentum con la suma de este momentum sea constante. Entonces, si aquí es constante, está en 0. Si yo lo quiero inclinar, lo que hago es que hago que una ruede más rápido y se va para acá, y la otra más lento, pero la suma es constante. Si quiero que regrese, pues la de acá rodaría más rápido y la de acá más lento, y él se va a inclinar hacia acá. Y así en los tres ejes. Claro, aquí hay algo, y es que como esto es mecánico, esto va a ir perdiendo momentum a largo plazo. Pero a muy largo plazo. Entonces no debería haber problema en los próximos 15 años, que es el tiempo de vida que se espera. Entonces básicamente eso es lo que está pasando. Se está almacenando energía en forma de rotación. Esta es una ilustración del Roman, que es el que viene. Ahí están los tres ejes. NASA's Nancy Grace Roman Space Telescope is added in set reaction to the main spacecraft model,
Creo que ese sí es más largo. Este video es de 3 minutos, es bastante largo. Pero así es como funciona, ¿de acuerdo? Son estas ruedas de reacción. Es que dibujar eso es un complique, entonces es mejor mostrar el video y la animación. Bueno, aquí te dan las dimensiones. 18 pulgadas son pequeñas en tamaño. Bueno, ahí te dicen que va a funcionar con paneles solares para esa parte de las ruedas de reacción, para inyectar la energía que se vaya perdiendo por fricción. Y eso es importantísimo. Los fotones tienen un empuje, tienen un momentum, y lo va a intentar torcer, lo va a hacer rotar, y básicamente las ruedas tienen que compensar eso. El web también tiene eso, también compensa eso. ¿Dime? O sea, el web es más grande de la rueda también. No bueno, podría ser. No estoy seguro si la relación más eficiente es velocidad o tamaño en radio, pero considerando que son pequeñas, 18 pulgadas, ¿si eran 18? ¿8? Considerando que son pequeñas, yo creo que es una cuestión más de velocidad, porque van a 4000 revoluciones por minuto. Entonces ahí lo que importa es la velocidad. Seguramente v al cuadrado, por ser energía. Seguramente, no he hecho los cálculos, no los he revisado. Habría que mirar eso. Pero sí, seguramente es lo que importa la velocidad, no el radio. Entonces así es como él hace para rotar. ¿Tienen más preguntas? ¿No? ¿Seguros? Dime, cuéntame. ¿Hay alguna razón específica para poner el telescopio en ese punto de Lagrange, en L2? Sí. De todos los puntos de Lagrange, ¿por qué escogieron ese? Buena pregunta. Cuando uno mira, yo no tengo los puntos de Lagrange en esta diapositiva, pero vamos a buscarlos. Lo interesante es que ahí está oculto por la sombra de la Tierra. O sea, básicamente, cuando yo alineo los puntos está Sol, Tierra, y hay 5 puntos. Entonces, uno es el que está Sol, Tierra. Un punto de Lagrange es el que está aquí, en la mitad de los dos. Creo que es el L1. Si me equivoco con los nombres, me perdonas. El otro es el que está aquí atrás, a la sombra, L2. El otro está al otro lado del Sol. Creo que ese es el L3. Y luego hay uno que está arriba o abajo, no importa. L4 y L5. Entonces hay como 4 aquí en un circulito y uno atrás. Entonces, si lo colocamos entre el Sol y la Tierra, le llega directo los rayos del Sol. Se va a calentar un montón. Si lo colocamos a la sombra de la Tierra, pues la Tierra va a absorber la mayoría de la luz. La que le va a llegar poquito. Entonces, por eso está en L2. ¿De acuerdo? ¿Y por qué los puntos de Lagrange? Porque son puntos en los que, de una forma coloquial, si lo digo así, las fuerzas se cancelan. Son puntos de equilibrio. Ahí no hay fuerzas. No hay fuerzas. ¿De acuerdo? Entonces, si tú lo pones ahí, él debería quedarse ahí, no debería salirse. Claro que sí es posible que se salga un poquito, pero pues con el combustible mínimo se puede reajustar la posición. ¿De acuerdo? Y la otra cosa es que si alguna piedrita llega a estar ahí en equilibrio, por alguna razón que se quede ahí se va a quedar. ¿Qué es lo que pasa en las órbitas de los planetas? Que llamamos asteroides troyanos. Que básicamente está la órbita de la Tierra y en los puntos L4 y L5, digamos, aquí está la Tierra, L4 y L5 están por aquí como en la órbita. Y se quedan persiguiendo la Tierra, ahí, como pollitos, siguiendo el planeta. Entonces, Júpiter también tiene un montón de asteroides troyanos. Entonces, si alguna piedra se queda por ahí atrapada, ahí se quedará. A menos que algo pase y la perturbe. Entonces, por eso, en los puntos de Lagrange. Y en el L2, porque es cuando hay más sombra. ¿Listo? Eso. ¿Tienen más preguntas? Cuéntame. Y cuando finaliza la vida útil de Ahora hay que hacer otro. No, la pregunta es muy, muy buena. Porque, digamos, hasta la semana pasada con lo de la cosmología, no se sabía si el web iba a ser lo suficientemente potente. Bueno, ¿recuerdan que les dije algo del poder de resolución? Eso. No se sabía si el web tenía suficiente poder de resolución o si se requeriría otro mejor. Por suerte, los resultados superaron las expectativas. Es mejor de lo que se planeó, pero todavía no sabemos si es suficiente para todo lo que hay que hacer. Por ejemplo, en el caso de la constante de Hubble, ahí hay datos, pero toca esperar. Puede que se requiera hacer algo mejor. Por ejemplo, para ver agujeros negros y hacer más cosas de ese estilo. Entonces, por ahora, el que tiene reemplazo
es el Hubble. Este Nancy Roman es el reemplazo del Hubble. El Webb fue el reemplazo del Spitzer. Pero hay un pequeño problema, y es que, bueno, Hubble es visible y Roman visible. Webb es infrarrojo, pero en rayos X no hay nada. Estaba Chandra, pero Chandra ya está muy viejito, hay que cambiarlo. Y no hay planes para cambiar Chandra. O sea, voy a decir algo feo, pero el gobierno de los Estados Unidos no le ha metido plata a eso. Y la comunidad científica dice, hay que meterle plata a los rayos X. Pero el gobierno no ha hecho caso. Y pues el resto de América no digamos nada. Y Europa ahorita con todo esto de las subidas de los precios energéticos, pues también ha recortado. Por eso es que Euclides necesita gente, porque hay un recorte de presupuestos. Entonces... sí, entonces el problema va a ser Chandra en rayos X. Ahí sí se requiere otro telescopio y no se sabe para cuándo. No hay planes ni siquiera. ¿Tiene más preguntas? ¿No? Listo. Entonces, muchas gracias por haber venido. Espero que hayan disfrutado, no se hayan dormido mucho, porque fue una charla súper técnica que prácticamente nunca se da, siempre se da acerca de las imágenes y los resultados. Entonces quería hacer algo más diferente, un poquito más técnico para que les saliera sangre por las orejas y por la nariz. Después, en una siguiente charla, podemos mirar cosas como los resultados, que son los datos, ¿no? Cómo obtener las imágenes, qué es una imagen RAW, cómo se procesa, qué se obtiene, cómo se puede sacar de ahí los espectros. Eso puede ser otra charla larga. Y ahí sí uno ve cosas bonitas. Y uno sale como mero, como, ¿por qué mi imagen no se ve como estas? Porque es súper difícil que queden bonitas, no es fácil. Hay que maquillar, entre comillas, maquillar bastante, trabajar bastante. Entonces, muchas gracias por todo. Gracias. ¿Tienes una pregunta? Lo que pasa es que, digamos, desde distintos telescopios y también observatorios dan sus imágenes como vía libre para generar exposiciones con las del James Webb también. Sí, claro, también. Sí, sí. Por ejemplo, ellos tienen ciertos ciclos de observación, que es cada 6 meses. Creo que el de Hubble era cada año, no recuerdo. El del Webb es cada 6 meses. Entonces, tú haces tu propuesta de observación calculando todo, tus tiempos de exposición, tus filtros, las horas, los objetivos y por qué es importante. Entonces, si te lo aprueban, ellos dicen, listo, te vamos a aprobar tu tiempo de observación. Digamos que yo aplico, ahorita abrieron o cerraron ciclos hace poquito. Digamos que me van a observar en enero del otro año, ¿de acuerdo? De los primeritos. O tengo mala suerte, observan en junio, los últimos. Entonces, listo, me observan en junio. Y si sus datos son estos, ya están. Yo tengo 6 meses con los datos privados. Y después de 6 meses, los datos se suben al repositorio público, donde cualquier científico, cualquier ciudadano puede acceder. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, uno podría acceder a los datos actuales, que ya hay un montón. Creo que ya hay como 3 ciclos públicos o 2 ciclos públicos. 2 o 3, no mira. Y ahí tú puedes acceder y bajar la información. Las imágenes todas están en RAW, o sea, están sin procesar. Entonces tú tienes que pasarlas por el pipeline, hacer la calibración y después de que ya estén calibradas, ahí sí analizar lo que tú quieras analizar. Sí, incluso hay software, por ejemplo, si uno quiere sacar espectros, hay un software que se llama JDavis, que es un paquete en Python hecho exclusivamente para el web. De pronto tú dices, no, yo quiero utilizar un paquete de Fortran de 1990. Puedes hacerlo también. Ya es como tú te sientes más cómodo procesando. Si quieres utilizar en Python, pues en Python. Si quieres procesar en Fortran, pues en Fortran. Si de pronto eres de la gente que todavía procesa en C, pues en C. O sea, de todas formas, esas correcciones de software tienen que ser reproducibles. No pasa nada. Pero sí, sí se puede. Cualquier persona puede acceder después de los 6 meses a esa información. Dale. ¿Listo? Gracias. Espero que tengan una feliz tarde. Chao. Recuerden suscribirse, darle like y compartir. Y si no les gustó, también denle dislike. Es importante.